27. Sería interesante saber cuál es el evento o camino de, entre comillas, extinción en cada ciclo previo de civilización humana. Si es algo completamente aleatorio y externo, como asteroides o volcanes, o si es algo inherente a la civilización misma, alguna circunstancia o comportamiento que lleve a enfermedades virulentas o algún tipo de arma terrible o incluso algo más extraño. Me pregunto si los pueblos y religiones que existen ahora también existieron en ciclos pasados, bajo otros nombres, con circunstancias y apariencias superficiales levemente distintas, pero en todo lo fundamental iguales. Y si uno, o un conjunto de estos, o alguna nueva creencia que aún no ha aparecido, es la causa del fin de la civilización en cada ciclo. Una rana me sugirió una vez que la explosión de las poblaciones africanas en nuestro tiempo es el evento que describe la película Alien, una población criada bajo la más extrema carga patógena y que, a pesar de sus debilidades frente al clima frío, puede sin embargo causar tanto daño al resto del mundo que las sociedades colapsan bajo la marcha del zombie. Yo personalmente dudo de esto. Asia los mantendrá fuera sin mirar dos veces ni escuchar sus sufrimientos. Creo más bien que el fin de ciclos anteriores ha variado, pero que muchas veces, y esto es lo más interesante, una causa ha sido la aparición de hermandades de hombres salvajes que han decidido purificar la tierra y librarla de la infestación de la cucaracha humana. Porque, lamentablemente, a largo plazo, el desarrollo de la civilización y la comodidad conduce a la proliferación de vida dañada. La innovación humana lleva a abortos de la vida que no se pueden describir. Y los hombres en la periferia, que quieren preservar el orden natural, comienzan a tramar el fin de todo. También me pregunto si alguna civilización antigua ha logrado escapar a todos estos ciclos de destrucción y se ha ocultado bajo tierra en algún lugar. Tal vez son realmente eternos y viven la vida como un experimento, desprendidos, viéndola como un sueño lúdico que pueden observar a distancia. Tal vez un emisario aparece de vez en cuando, solo para divertirse. Me estremece pensar, sin embargo, que por esta misma lógica también haya sobrevivido la vida robótica abortada a la que inevitablemente degenera la masa de la humanidad en cada ciclo civilizatorio. Tal vez en pequeñas comunidades de, entre comillas, topos, dentro de colinas secas de caliza, o no muy lejos bajo tierra, en viejas redes de túneles y cuevas. No hay duda de que historias de vampiros, kobolds, humanoides críptidos y muchos otros podrían referirse a estos rezagados degenerados que nos acechan y aterrorizan. No hay duda de que muchos entre la fila de los dioses han venido de ambos tipos, y que cosas aún más extrañas existen bajo la tierra. Por favor, busca los Deros si te interesa. Hay muchas más cosas. 28. No puede existir, entre comillas, inteligencia artificial en el sentido en el que la gente realmente lo dice. Si se refieren a alguna máquina que se aproxime al intelecto del hombre, esto puede ser posible e incluso muy útil, aunque están muy lejos de sus metas. El éxito en el ajedrez es su único gran logro, pero todavía fallan al patear una pelota, verter ketchup, reconocer objetos simples. ¿Podrían cazar o sobrevivir siendo cazadas? Pero nunca se refieren solo al intelecto en este sentido, o a una aproximación burda del mismo. Cuando las personas hablan de, entre comillas, inteligencia artificial, siempre se refieren a vida artificial, a algún tipo de robot, o a una conciencia artificial indistinguible de la conciencia humana. Hay una especulación aparentemente distinta, pero en realidad similar, que le encanta a los nerds. Y es que el universo es, entre comillas, lógica o información. Que aquello que constituye la materia puede, de hecho, registrarse como, entre comillas, información, como relaciones lógicas, y que por lo tanto el universo debe ser precisamente eso. Esto también está detrás de la creencia de que uno puede, entre comillas, subir su inteligencia a una computadora y alcanzar la inmortalidad.
y también a muchas otras formas relacionadas de imbecilidad. La motivación para esto es el nerdismo y también, en parte, la forma judía de pensar, o la tendencia judaizante que promueve la destreza con palabras y números, pero que se acerca a la deficiencia mental e incluso al retraso cuando se trata de lo visual. El odio judío hacia la materia, un prejuicio antiguo que precede a la Biblia, y también el odio por la belleza que comparten con otros pueblos semitas, y muchos otros también, todo esto se une para promover esta especie de nerdismo agresivo. Este es el origen de muchas de estas ideas, aunque no debe imaginarse que aquí o en otros lugares me refiero a todos los judíos o que esto absuelve a los no judíos, porque la tendencia entre comillas judaizante de la que hablo es inherente a la naturaleza humana, y es muy común también entre los no judíos, y a algún grado existe dentro de todos, junto con el amor contrapuesto por la materia vibrante, la imagen y la belleza. Simplemente existen distintos grados en distintas personas y pueblos. En todo caso, todas estas ilusiones que puedes, entre comillas, subirte, porque tu cerebro puede subirse, que el, entre comillas, universo es información, o que algo como la, entre comillas, inteligencia artificial realmente puede existir, son en el fondo la misma ilusión y la misma fantasía de poder del nerd. El nerd puede describirse como una persona con una inteligencia torpe y pedante, a menudo mediocre, que se enorgullece excesivamente del intelecto, incluso de memorizar hechos, de diseñar conceptos toscos a los cuales la realidad luego debe ajustarse como al lecho de Procusto, y se identifica con eso. Hay personas muy raras en la historia, incluso algunos santos y mártires, que se avergonzaron de su carácter maligno y su voluntad torcida, y buscaron la salvación en la contemplación, buscaron alguna forma de escape. Estas son a veces personas nobles, pero esto no describe al nerd. El nerd no odia su naturaleza, sus tendencias ni su espíritu, ni tampoco su intelecto es lo bastante poderoso como para sobreponerse a su voluntad entrometida y contemplar las cosas sin el peso del interés ni la gravedad de los deseos pequeños. Jamás ve las cosas como lo hace el verdadero genio o el artista, cuando la mente perceptiva del intelecto se vuelve tan poderosa que lo domina todo, y la plenitud del objeto ocupa toda la conciencia y una idea o una nueva comprensión del mundo es verdaderamente captada. No, el nerd es una criatura de voluntad, gobernada por una voluntad mezquina en el sentido más cotidiano, y todos sus pensamientos, conceptos y diseños tienen un carácter forzado porque siempre refieren a la necesidad y al deseo de algún tipo de ganancia. Muy a menudo esto es una ganancia material, pero el deseo de prestigio es incluso peor. En los hombres intelectuales, el deseo de prestigio suele ser lo más repugnante, especialmente cuando no hay hombría natural, porque eso lo lleva a la cobardía y a la mentira, tanto hacia los demás como a sí mismo. Por eso Nietzsche dijo que la hombría es el primer requisito del filósofo, y no hay nadie más alejado del filósofo que el nerd afeminado, y no hay enemigo más implacable de la raza humana ni del genio de la especie que precisamente ese nerd y todo lo que representa. El intento de, entre comillas, imitar la vida mediante algoritmos, mediante la fuerza bruta del ensayo y error, jamás creará ni vida ni conciencia. ¿De qué estaría consciente tal máquina después de todo? Si no solo eso, una imitación o parodia del intelecto humano mediocre. Es decir, un espejo y una exaltación del intelecto falso del nerd, que nunca sale del torrente de palabras, silogismos, motivos y deseos, que siempre está forzado y es artificial, porque está bajo la presión de alguna necesidad mezquina, y eso es realmente grotesco. Es como si tuvieras una chica que deseas. Ella muere, pero usando gran magia reanimara su cadáver. Le pusieras maquillaje, le enseñaras de nuevo a hablar, la forzaras a copiar todos sus antiguos hábitos, la condicionaras como harías con una paloma para que actúe de las formas que recordás y que te gustaban. Pero al final no es más que una muñeca viviente reanimada, y eso es grotesco.
Y eso es exactamente lo que es la inteligencia artificial. Es una fantasía de poder surgida de la conspiración de intereses biológicos que une a los nerds al intelecto de la, entre comillas, razón, es decir, el partido que cree en las palabras vacías, a los mediocres y a los judíos del espíritu humano en su esperanza por su golem. La inteligencia artificial, la IA, es el golem de los que odian la vida. Es su verdadero mesías y su venganza. 29. La juventud y la belleza han sido universalmente odiadas en casi todas las sociedades humanas de la historia. Estas sociedades están dirigidas por hombres viejos, decadentes y esclerosados. A veces usan la imagen de la madre tierra gorda para golpear en la cabeza a los jóvenes y hacerlos someterse. Otras veces promueven la fealdad de todas las formas posibles, fealdad y perversión en las costumbres, escarificación, circuncisión, automutilación. Costumbres y autoridades religiosas que se ocupan de cómo deberías limpiarte el culo, cómo cepillarte los dientes, cuántos dedos insertar en el ano para lograr tal o cual objetivo médico o mágico. Legalismos mezquinos de todo tipo. La secta chiita entre los musulmanes y el judaísmo rabínico son los mejores ejemplos de esto. Todo esto ahoga el verdadero entusiasmo religioso y la auténtica ciencia oracular, de la cual pueden evolucionar artes de gran belleza. A menudo su comida es poco apetecible y parece rocas hervidas. Sus lenguas, la mayoría de los idiomas humanos, son insoportables al oído. Tágalo es casi una tortura de escuchar, aunque no quiero ensañarme con esa cultura, no es ni de lejos la peor en cuanto al amor por la fealdad. De hecho, entre paréntesis, los filipinos pueden ser gente agradable con un sentido del humor pícaro heredado de los negritos perdidos hace tiempo y ahora absorbidos en su población. Cierro paréntesis. Su gente es fea. Milenios de matrimonios arreglados por beneficio económico entre los indios, pueblo que originalmente fue noble, condujeron a una nación que, con 1.000 millones de habitantes, casi nunca gana concursos atléticos, que ha ganado menos medallas de oro desde su creación que la diminuta Croacia desde 1992, donde tanto hombres como mujeres son endogámicos, feos, nada sexuales y casi deformes. Y no lo digo para señalar solo a ellos, porque no son los únicos, y esta fealdad, la fealdad física, es casi universal en la raza humana. La belleza es el patrimonio muy raro y precioso de tribus que se esforzaron por fomentar la procreación por algo distinto al beneficio financiero, social o político. No, la promoción de la fealdad es casi universal y el amor por la belleza es tan raro. Entre las grandes civilizaciones, solo los griegos antiguos, los franceses, los japoneses y en cierta medida los italianos han sido verdaderos amantes de la belleza y el refinamiento y han basado su existencia exclusivamente en la promoción de la belleza. ¿Cuántas veces en la historia las culturas se han vuelto feas y mezquinas porque el interés financiero predominó sobre la eugenesia en el matrimonio? Y el amor libre, aunque no es perfecto, es algo más eugenésico que permitir que los padres intercambien hijas por beneficios personales. En su odio y desconfianza hacia la belleza se siente que esas sociedades viven bajo una presión tremenda de necesidades. Su verdadero gobernante es el dios de la gravedad y están dominadas por miedos al futuro, ansiedades indecibles sobre el dinero y la materia y conductas brutales y urgentes motivadas por la necesidad, por el deseo de agarrar, por la sensación que todos cultivan de que están siendo aprovechados. Siempre sienten que se están burlando de ellos. El deseo de respeto es el verdadero signo del eternamente resentido. La desconfianza hacia la belleza a veces se vende como un rechazo elevado de los deseos materiales por parte del santo o del amable o del contemplativo. Pero eso es un sinsentido, y podés verlo así. Las culturas que odian la belleza comparten otra peculiaridad reveladora. También odian la privacidad y el espacio personal. También odian la belleza en los modales buenos y refinados. Estas sociedades están basadas en una solidaridad popular que se considera normal irrumpir en la vida del otro. Absurdo exigir que se golpee la puerta.
hacen ruidos de animales al comer, o como tantas veces se dice de tales pueblos, el modo en el que supuestamente huelen según relatos históricos. Todo esto te dice de qué va realmente el odio a la belleza. Freud se refiere al dolor interno que muchos de sus pacientes sufrían al intentar pasar de este tipo de cultura medieval, colectiva, sofocante y fea, a una en la que el espacio personal, la distancia, el refinamiento y la belleza eran valorados. Se trata del odio a la distinción o a la superioridad, odio al principio de la diferencia y la distancia entre los individuos, que por contraste es tan valorado en esas pocas culturas amantes de la belleza. Y el odio a la superioridad viene de la sospecha que tienen las masas en estas sociedades feas, que al no estar sometidos a las terribles presiones de necesidad y ansiedad bajo las que ellos viven, los bellos y despreocupados se burlan de lo que ellos más se toman en serio. Los bellos amenazan con deshacer la regimentación bajo la cual estas sociedades deben someter su necesidad constante y burda de cosas. Por eso, estas culturas descienden a las formas más bajas de perversión apenas se relajan un poco sus propias leyes. El Islam es el ejemplo más claro. Los judíos, cuando se ven privados de su religión, al igual que los persas que viven bajo la tiranía de la ley chiita, y sobre todo los pueblos de los estados del Golfo, todos regresan a una condición animal cruda sin sus rígidas normas, y se vuelven completamente disolutos, como se decía que eran los árabes antes del Islam, y pronto volverán a serlo. No necesito aclaraciones para nerds obsesivos o pedantes. Hombres como John Milius quedan exceptuados de este juicio. Pero su existencia no cambia nada el punto central, que es sobre tipos generales y los modos en los que estos se generan. Yo estoy hablando de dos visiones opuestas de la vida, basadas en dos necesidades completamente distintas, en dos orientaciones biológicas diferentes. No puede haber compromiso entre los que viven bajo la presión de la necesidad y del aumento material, que son sombras ambulantes de lo muerto, y del otro lado los despreocupados, gozosos, amantes del placer y adoradores de la belleza. No puede existir este compromiso porque unos buscan la preservación y expansión de la mera vida, y los otros la exaltación de la vida. 30. Entre los griegos, al hombre de poder se lo llamaba aner, distinto de la palabra usada antropos, que se refería simplemente a un ser sombrío, indistinto, una especie de forma humanoide. El hombre real era raro, y la mayoría de los varones no eran, ni son, hombres de verdad. Esa palabra al principio se usaba solo para semidioses y superhumanos, como Aquiles, Diomedes u Odiseo. En la Ilíada, a Diomedes, en su momento de gloria, lo comparan con un león cuyo espíritu ha sido encendido por la furia tras una herida, y que dispersa a pastores y perros entre sí. Atenea encendió un fuego sobre su cabeza y sus hombros y lo marcó como alguien poseído por la verdadera fuerza interior que habita todas las cosas. Esto estalló dentro de él y se manifestó como una luz que brillaba por encima de todos los demás. El verdadero hombre era un hombre colmado de coraje y osadía, que nacían de un exceso de ser. Esta idea era compartida también por otras culturas arias. El vir romano, el nar sánscrito y avéstico, el nei galés, el protoindoeuropeo ner, todos ellos remiten, en última instancia, a una fuerza vital capaz de una fuerza sobrehumana. Hay otra palabra emparentada, vinculada a la juventud viril, ayú. Ayú refiere a la fuerza vital juvenil que se renueva en cada generación, que pasa de vida en vida sin fin, persistiendo eternamente. Es la raíz de todas las palabras indoeuropeas para juventud y fuerza joven. Aparece en el latín juvenis, en el sánscrito y en todas las lenguas germánicas e inglesas. Pero sobre todo, es esta misma palabra, esta misma idea, la que está detrás del latín aetas y aeternus,
detrás de la visión de una era cíclica, es decir, de la eternidad. Qué cargado de sentido que juventud y eternidad sean una sola palabra, una misma idea en estas lenguas. Lo mismo ocurre en el gótico y en el germánico. Esta idea estaba muy viva en el griego. En griego, las palabras aiei, que significa por siempre, y aion, contienen en su raíz este significado, el del ciclo vital, la fuerza vital, la energía juvenil. Estos pueblos veían en el vigor de la juventud la verdadera fuerza motriz detrás de la vida y de todas las cosas, renovándose eternamente, reencarnándose con toda su fuerza en cada generación, aunque los recuerdos de los hombres y de las sociedades desaparezcan. Si querés la expresión poética más hermosa de esta visión, la tenés en la Ilíada, cuando Homero describe la muerte de Euforbo. Su muerte es comparada con la de un joven árbol en su apogeo, derribado por un fuerte viento. Pitágoras, al ver el escudo de Euforbo en Sicilia, rompió en llanto, recordando que él había sido ese hombre. Sabía lo que estaba oculto del otro lado del escudo. Esta visión persiste. Por eso, alguien como D. H. Lawrence pudo mirar los sarcófagos de los antiguos etruscos y ver en ese pueblo amante del placer y de la belleza una celebración de algo muy parecido. Representaban en sus objetos funerarios imágenes de banquetes, fiestas, vida abundante y floreciente, gran alegría, fiestas de vino, delfines saltando, para recordarse que esa fuerza irreprimible, la naturaleza, la juventud, continúa una y otra vez en cada generación y que jamás es derrotada por la muerte. Del mismo modo, cuando publico imágenes de físicos hermosos y juveniles, lo hago porque al contemplarlos me invade una calma profunda y una alegría. Veo en ellos el rejuvenecimiento persistente de esa misma fuerza eterna que está en todas las cosas. Veo en esa fuerza el diseño oculto y la intención de la naturaleza, su tendencia a ir más allá de sí misma. Sus designios son indecibles y lo que desea o busca es misterioso para nosotros. Solo puede comprenderse de forma imperfecta y mediante metáforas. Su plan y su diseño están más allá de la comprensión humana, pero no hay duda de que lucha contra otras fuerzas y facciones centrífugas por la producción y creación de una criatura superior, un ejemplar de belleza terrible y poder inmenso. No tengo duda de que, si existen los dioses, tendrían probablemente el aspecto de versiones perfeccionadas y mejoradas de los cuerpos hermosos de jóvenes varones, tal como se manifiestan o como se manifestaban en sueños a los oráculos griegos. Ellos fueron los primeros en descubrir la forma física y biológica verdadera del hombre, la forma correcta, las proporciones auténticas. Tampoco tengo dudas de que esta fuerza, al habitar en nosotros junto con otras, ha hecho de la historia humana, de la vida y de nuestras propias mentes, el campo de batalla y el escenario de su acción. Por eso, la pasividad frente a su poder es absurda. Nos llama a dejarnos poseer por ella y a librar la guerra en su nombre contra sus enemigos. Si querés entender el verdadero poder del Aion, de esta energía juvenil eterna que es el universo, tenés que estudiar lo que queda de Heráclito cuando usa esa palabra y cómo la vincula con la idea de lucha como esencia de todas las cosas y de toda acción. Y tiene toda la razón cuando él dice, entre comillas, los mejores desean una sola cosa por encima de todo, la fama eterna que fluye sin fin entre los mortales, pero la mayoría se empacha como el ganado. Esto es en lo que yo creo.